En este video vamos a mirar el último componente de tipos de funciones y vamos a ver la función más fácil, la cual es la función biyectiva. ¿Qué nos dice la definición? La definición nos dice que una función es biyectiva cuando el conjunto de partida corresponde exactamente al conjunto de llegada. ¿Listo? Es decir, el conjunto de llegada tiene exactamente las mismas imágenes que el conjunto de partida. Esa sería una definición teórica, pero aquí lo vamos a definir un poco más fácil. ¿Cómo? Una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. ¿Listo? Al mismo tiempo, si una función cumple con ambas condiciones, significa que es una función biyectiva. Vamos a proceder entonces a hacer el primer ejemplo, ya que ya sabemos cómo determinar una función inyectiva y también sobreyectiva. El primer ejercicio nos dice determinar si la función f(x) igual a x al cuadrado menos 2 es biyectiva. Entonces ya sabemos que para saber si es una función biyectiva, pues tiene que cumplir con ambos casos, ¿no? Que sea inyectiva y sobreyectiva. Acordémonos cómo hacíamos para determinar si era una función inyectiva. Nosotros decíamos, si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 tiene que ser igual a x2. Si esta condición se cumplía, significa que la función era inyectiva. Entonces vamos a realizar si se cumple esa condición o no. Vamos a copiar entonces esta función tanto para x1 como para x2. Copiamos la función, ¿sí? x1 al cuadrado menos 2 igual a x2 al cuadrado menos 2. ¿Listo? De esta forma hacíamos la comparación f de x1 igual a f de x2, ¿sí? Para poder determinar si es inyectiva o no. Ahora, ¿qué hacíamos? Mandemos las variables a un lado y los números a otro lado. O dicho de otra manera, mandemos las x a un lado de la igualdad y los números al otro lado de la igualdad. Una vez despejado, pues nos damos cuenta de que menos 2 más 2, esto se va a volver 0, ¿cierto? Y que nos queda acá una diferencia de cuadrados. Aquí, para resolver esta diferencia de cuadrados, pues aplicamos uno de los métodos de factorización. ¿Cuál método? Vamos a ver cuál método. Este método de factorización, que nos dice que si tenemos una diferencia, ¿sí?, de cuadrados, podemos aplicar este método. ¿Listo? Este método de factorización. Entonces, en este caso, para nosotros a vendría siendo x1 y b vendría siendo x2. Entonces, siguiendo este parámetro, pues copiamos los valores que tenemos, ¿no? Recordemos que como es un menos, el primero va más y el segundo factor, el segundo paréntesis sería un menos. ¿Igual a quién? Igual a 0. ¿Sí? Por este 0 que nos dio acá. Igual a 0. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto nos dé 0? Pues tenemos dos posibilidades, ¿cierto? O que esto sea igual a 0 o que esto sea igual a 0. De esa forma, esta condición podría cumplirse. Básicamente vamos a tener dos resultados. Entonces vamos a mirar si ambos resultados cumplen con la condición de arriba. Como lo habíamos dicho, ¿no? Tenemos dos posibilidades. Cuando esto sea igual a 0, entonces lo igualamos a 0. Y cuando esto sea igual a 0, entonces también lo igualamos a 0. Despejando, ¿qué tenemos? Que tenemos un primer resultado al cual nos dice que x1 es igual a menos x2, ¿sí? Y que x1 va a ser igual a x2. ¿Es inyectiva o no es inyectiva? No es inyectiva. ¿Por qué? Primero, porque inyectiva solo necesitamos una respuesta, ¿sí? Y aquí tenemos dos respuestas. Aparte de eso, una de las respuestas no cumple con la condición. Miramos que la condición, ¿cuál es? Que x1 sea igual a x2. Y en este caso nos dice que x1 es igual a menos x2. Es algo totalmente diferente. Así que esta función no es inyectiva. Podríamos decir directamente, bueno, si no es inyectiva, entonces tampoco es biyectiva, porque tiene que cumplir ambas. Sí, es verdad, pero determinamos también de forma analítica que no es sobreyectiva. ¿Cómo hacíamos para determinar que era una función sobreyectiva? Bueno, si cumplía con esta condición, ¿sí?, de reales a reales. Recordemos que básicamente estamos diciendo que este es el conjunto de partida y que este es el conjunto de llegada. Es decir, el rango,
¿sí? Tiene que ser igual al conjunto de llegada para que sea una función sobreyectiva. Entonces vamos a copiar acá la función reemplazando a f de x por y. Ya tenemos la función copiada, ahora vamos a despejar la variable x. ¿Por qué la despejo? Porque necesito saber si esta y tiene o no tiene alguna restricción y si cumple también con que puede tomar todos los reales. Recordemos que y es la que me dice a mí el rango y x es para el dominio. Entonces vamos a despejar esta x y mirar si la y tiene alguna restricción. Vamos a ver qué se hizo aquí. Entonces despejamos x, ¿cierto? ¿Cómo la despejamos? Pues este menos 2 pasó acá a sumar y nos quedó y más 2. Ahora necesitamos quitarle este cuadrado a la x. ¿Cómo se le quita un cuadrado? Bueno, se le saca raíz cuadrada y si se le saca raíz a un lado de la igualdad, también hay que sacarla al otro lado de la igualdad. Es decir, que el resultado nos quedaría x igual a raíz de y más 2. Recordemos que la raíz también es una señal de restricción y dentro de la raíz no pueden haber valores negativos. ¿Qué valor puede tomar y o qué valores puede tomar y? Bueno, puede tomar valores desde menos 2 hasta infinito positivo. ¿Por qué desde menos 2? Si y es menos 2 más 2 pues va a dar 0 y raíz de 0 es 0. Así que sí podría tomar ese valor. Menos 1 también, menos 1 más 2 da 1 positivo y raíz de 1 también se puede hacer. Pero valores más pequeños no puede. Menos 3 no podría. ¿Por qué? Menos 3 más 2 ya haría menos 1 y raíz de menos 1 recordemos que es un número complejo. Así que, ¿cuál va a ser el rango? Vamos a escribirlo allá abajo. El rango quedaría que la y pertenece, ¿sí?, a los valores entre menos 2 y infinito positivo. Ahora, esto es el rango y la condición nos decía que tiene que ser todos los reales. ¿Es igual el rango al conjunto de llegada? No es igual. Por lo tanto, esta tampoco es una función sobreyectiva y por ende tampoco es una función biyectiva. Esto lo analizamos de forma analítica. ¿Listo? Ahora vamos a seguir a hacer un ejercicio el cual lo solucionamos pero de forma gráfica. El segundo ejemplo nos dice determinar si la función f, ojo, miren que aquí ya cambiaron las condiciones, ¿sí? Ya cambiaron los conjuntos tanto de partida como de llegada, ya no es de reales a reales, aquí nos dicen de 0 a infinito positivo y de 0 a infinito positivo sería el conjunto de llegada, tal que fx igual a x al cuadrado es biyectiva. Entonces, en base a esta condición necesitamos saber si esta función es biyectiva. Y como lo habíamos dicho, lo vamos a hacer de forma gráfica. Ahora, para hacerlo de forma gráfica, pues obviamente tenemos que tabular esta función y poder representarla en el plano cartesiano. Ahora, tengamos cuidado en esta parte. ¿Por qué? Porque yo podría tabular números tanto negativos como positivos, etcétera, y me daría una parábola. Esto es una función cuadrática y sabemos que todas las funciones cuadráticas o de segundo orden nos dan una parábola, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero, ojo, las condiciones que nos dicen que es de 0 a infinitos positivos. Es decir, solo podemos tomar valores, ¿sí?, como este es el conjunto de partida, es decir, la variable x, la x solo puede tomar valores de 0 hacia los positivos, porque ojo, esta es la condición, este es el conjunto de partida, es decir, esta es la x, ¿listo? Y la x, ¿qué nos está diciendo? Que toma valores de 0 a infinitos positivos. Entonces vamos a hacer una tabulación, ¿listo? Con 3 valores, que yo creo que serían más que suficientes, con el 0, con el 1 y con el 2. La tabulación es muy sencilla, ¿no? Si x vale 0, ¿cuánto va a valer y? Bueno, 0 al cuadrado, 0. Cuando x vale 1, 1 al cuadrado, 1. Y cuando x vale 2, 2 al cuadrado, 4. ¿Listo? Entonces esos puntos, tanto en x como en y, los vamos a ubicar en el plano cartesiano. 0 en x, 0 en y. Es decir, se queda aquí en el origen de bueno, en toda la mitad del plano cartesiano. Aquí, 1 en x, 1 en y. ¿Listo? Entonces aquí estaría el segundo punto. Y 2 en x, 4 en y. Con esos 3 punticos perfectamente nosotros ya podemos mirar el comportamiento de la
gráfica. Entonces vamos a unir esos puntos. Uniendo los puntos yo lo hice con línea punteada, pero bueno, y tampoco es que esté muy derecha que digamos, pero pues ahí ya se alcanza a ver el comportamiento, ¿cierto? Ya tenemos dibujada la gráfica. Entonces, ¿cómo hacíamos para determinar si una función es inyectiva o no es inyectiva gráficamente? Utilizamos el método de las líneas horizontales, ¿sí? Y no importa, ¿no? Donde yo trace la línea siempre toca un puntico. Así que recordemos, si solo toca un punto de la gráfica, significa que es una función inyectiva. Ahora, vamos a ver si es una función sobreyectiva. La definición de función sobreyectiva, ¿qué es? Que si el rango es igual al conjunto de llegada, si el rango es igual al conjunto de llegada, es una función sobreyectiva. Entonces miremos que el rango, ya sabemos que es las variables que toma el eje Y. ¿Listo? En este caso, comenzamos desde 0, ¿cierto? Y vamos subiendo, vamos subiendo y vamos subiendo. ¿Hasta dónde? Hasta los infinitos positivos. Entonces, ¿cuál sería el rango? El rango sería el siguiente. El rango sería que Y pertenece, ¿sí? El rango pertenece a todos los números de 0 hasta infinitos positivos. Ahora, el rango es igual al conjunto de llegada, es totalmente exacto, es totalmente el mismo. ¿Listo? Si es el mismo, entonces decimos que es una función sobreyectiva. Y al ser inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, también se convierte en una función biyectiva.